En una sala de tribunal, donde el eco de la justicia se mezcla con la tensión palpable del momento, un niño se encuentra frente a un juez cuya actitud despectiva parece eclipsar la seriedad del lugar. La corte, un espacio que debería ser un refugio de equidad, se convierte en un escenario de burla y desprecio. El pequeño, con su mirada inocente y su voz temblorosa, se enfrenta a un sistema que a menudo ignora las voces más vulnerables. Sin embargo, en medio de la hostilidad, dos palabras inesperadas emergen, transformando la atmósfera y dejando al magistrado visiblemente aturdido. La escena se desarrolla en un día cualquiera, pero la carga emocional de ese instante es innegable. El niño, que ha sido arrastrado a este mundo adulto por circunstancias que escapan a su control, se encuentra en el banquillo, vulnerado y expuesto. A su alrededor, los murmullos de los presentes se entrelazan con el sonido de un martillo que golpea, marcando el ritmo de una narrativa que parece estar escrita con tinta de injusticia. El juez, con su toga y su aire de autoridad, se siente invulnerable, pero su risa burlona es un reflejo de la deshumanización que a veces permea los procesos legales. En medio de esta atmósfera tensa, el niño, con una valentía que desafía su corta edad, decide alzar la voz. Sus palabras, aunque simples, están cargadas de un poder que pocos pueden entender. La sala se detiene, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. La reacción del juez, que inicialmente se regocijaba en su posición de poder, cambia drásticamente. Su rostro, que antes mostraba desdén, se torna pálido, como si la realidad de su comportamiento le hubiera golpeado con fuerza. Las dos palabras que pronuncia el niño no son solo una respuesta, son un llamado a la empatía, un recordatorio de que detrás de cada caso hay una vida, una historia, un ser humano. Este momento, que podría haber sido solo otro episodio más en el interminable ciclo de la justicia, se convierte en un punto de inflexión. La sala, que antes resonaba con risas burlonas, ahora se encuentra en un silencio profundo, reflexionando sobre la gravedad de las palabras. La metodología del juicio, que a menudo se ve como un proceso mecánico y frío, se enfrenta a la calidez de la verdad humana. El impacto de este instante no solo afecta al juez, sino que resuena en todos los presentes, recordándoles que la justicia debe ser más que un mero procedimiento, debe ser un acto de humanidad. Así, en un instante fugaz, un niño transforma la dinámica de poder en la corte, mostrando que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la verdad puede brillar intensamente. Su valentía y su sinceridad no solo cambian la percepción del juez, sino que también siembran una semilla de reflexión en la mente de todos los que presencian este inusual encuentro. En un sistema que a menudo olvida a los más pequeños, este momento se convierte en un poderoso recordatorio de que cada voz cuenta y que la justicia, al final, debe ser un reflejo de la dignidad humana. La sala del tribunal estaba impregnada de un ambiente tenso, donde el murmullo de la gente se mezclaba con el sonido del martillo del juez. Era un día nublado de octubre y las nubes parecían reflejar la gravedad del momento. En el centro de todo, un niño de apenas 10 años, con ojos grandes y asustados, se encontraba frente al estrado. Había sido llamado a declarar en un caso que lo involucraba de manera indirecta, pero cuya repercusión lo había llevado a sentir el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Su madre, sentada en la primera fila, lo miraba con una mezcla de orgullo y temor, deseando que su hijo tuviera la fortaleza necesaria para enfrentar la situación. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión severa y una voz que resonaba en toda la sala, comenzó a interrogar al niño. Con un tono que pretendía ser autoritario, hizo preguntas que parecían más destinadas a intimidar que a obtener respuestas. El niño, nervioso, tartamudeaba mientras intentaba recordar los detalles de lo que había presenciado. La sala se llenó de risas burlonas cuando el juez, en un intento de demostrar su poder, hizo un comentario sarcástico sobre la inocencia del pequeño. La atmósfera se tornó aún más pesada y el niño sintió como sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. La risa de los presentes resonaba como un eco cruel y por un momento la esperanza pareció desvanecerse. Sin embargo, todo cambió en un instante. Mientras el juez continuaba con su interrogatorio, el niño, con una voz temblorosa pero decidida,
mencionó dos palabras que resonaron en la sala como un trueno. Yo sé. La declaración, aunque simple, tenía un peso que nadie había anticipado. El ambiente se transformó. Las risas se apagaron y los murmullos se convirtieron en un silencio expectante. El juez, que hasta ese momento se había burlado del niño, quedó pálido. En su rostro se dibujó una expresión de sorpresa y preocupación, como si de repente se diera cuenta de que la inocencia del niño escondía una verdad más profunda y peligrosa. A medida que el niño continuaba hablando, revelando detalles que nadie había imaginado, la sala se llenó de una tensión palpable. La madre, que había estado al borde de las lágrimas, sintió una mezcla de alivio y orgullo al escuchar la valentía de su hijo. Las palabras del niño no solo cambiaron el rumbo del juicio, sino que también desnudaron la hipocresía de aquellos que se habían reído de él. El juez, que había intentado ejercer su autoridad a través de la burla, se vio obligado a enfrentar la realidad que había estado ignorando. La sala, que antes era un escenario de humillación, se convirtió en un lugar donde la verdad comenzaba a emerger, desafiando las expectativas de todos los presentes. El eco de esas dos palabras resonó mucho más allá de la sala del tribunal. Transformaron la percepción del niño ante la ley y, de alguna manera, también cambiaron la forma en que la sociedad veía a los más vulnerables. En un instante, el niño dejó de ser un objeto de burla y se convirtió en un símbolo de valentía y verdad, recordando a todos que incluso las voces más pequeñas pueden tener un impacto profundo en el mundo que las rodea. No te quedes al margen. Únete a nuestra comunidad y descubre un mundo de oportunidades que te esperan. Al suscribirte, recibirás contenido exclusivo que te inspirará y motivará a alcanzar tus metas. Comparte tus pensamientos en los comentarios y conecta con otros que comparten tus aspiraciones. Juntos, podemos crecer y apoyarnos mutuamente en este emocionante viaje. Haz clic y forma parte de esta transformación hoy mismo. La sala del tribunal estaba impregnada de una tensión palpable. Las paredes, revestidas de un gris austero, parecían absorber cada susurro y cada mirada. En el centro, un niño de apenas 10 años, con ojos grandes y llenos de miedo, se encontraba frente al juez, quien lo miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. El pequeño había sido llevado a la corte por un incidente que, a simple vista, parecía trivial. Había robado un dulce de una tienda. Sin embargo, el juez, un hombre de rostro severo y voz autoritaria, no podía resistir la tentación de burlarse de la situación. ¿Y tú qué harías con un caramelo, niño? ¿Te lo comerías o lo guardarías bajo la almohada? Pero lo que el juez no esperaba era la respuesta del niño. Con una calma sorprendente, el pequeño levantó la vista y con voz firme pronunció dos palabras que cambiaron el ambiente por completo. Soy huérfano. De repente, el aire se volvió denso y las risas se apagaron. La burla se transformó en un silencio incómodo, como si el tiempo se hubiera detenido. El juez, que había estado disfrutando de su momento de superioridad, se encontró de repente en una posición vulnerable. Las palabras del niño resonaron en la sala, no solo como un hecho sobre su vida, sino como un eco de la injusticia que a menudo se pasaba por alto en el sistema judicial. El contexto de la vida del niño era desgarrador. Había perdido a sus padres en un accidente y desde entonces había estado viviendo con su abuela, quien apenas podía mantenerlo. La falta de recursos y la desesperación lo habían llevado a tomar decisiones impulsivas, como el robo del dulce. Sin embargo, en ese instante, el juez se dio cuenta de que su papel no era solo castigar, sino también entender. La mirada de los presentes cambió. Ya no veían a un niño delincuente, sino a un niño que luchaba por sobrevivir en un mundo que no le había dado oportunidades. La empatía comenzó a fluir y el ambiente hostil se tornó en uno de reflexión. El juez, visiblemente afectado, se tomó un momento para recomponerse. En lugar de imponer un castigo severo, decidió ofrecerle al niño una segunda oportunidad. Te voy a dar un consejo, muchacho. La vida es dura, pero siempre hay un camino hacia la redención. No dejes que un error defina tu futuro, dijo, su tono ahora más suave y comprensivo. La decisión de no condenar al niño, sino de ofrecerle orientación, marcó un cambio significativo en la dinámica del tribunal. La sala, antes llena de risas burlonas, ahora se convirtió en un espacio de esperanza. Este episodio no solo impactó al niño,
sino que también dejó una huella en el juez. La experiencia lo llevó a reflexionar sobre su papel en el sistema judicial y la necesidad de abordar cada caso con humanidad. En un mundo donde a menudo prevalece el juicio y la condena, la historia del niño se convirtió en un recordatorio poderoso de que detrás de cada error hay una historia que merece ser escuchada. Así, aquel día en la corte no solo se definió por un pequeño delito, sino por una lección de vida que resonaría en los corazones de todos los presentes. En una pequeña ciudad de México, la sala de un tribunal se convirtió en el escenario de un evento que marcaría un antes y un después en la vida de un niño de apenas 10 años. Mientras el juez, con una actitud despectiva, se burlaba de la inocente declaración del menor, el ambiente se tornó tenso. Las risas de algunos presentes resonaban en las paredes, pero el niño, con su mirada perdida, no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, todo cambió en un instante, cuando en medio de la burla, el niño pronunció 2 palabras que dejaron a todos en shock: soy inocente. En ese momento, la sala se llenó de un silencio sepulcral, y el juez, que antes se mostraba indiferente, palideció visiblemente. Este incidente no solo destaca la vulnerabilidad de los menores en el sistema judicial, sino que también pone de manifiesto un problema crítico: la falta de comprensión y empatía hacia los niños que enfrentan situaciones legales. Según un estudio reciente, más del 60% de los menores que se presentan en juicios no cuentan con la representación adecuada ni con el apoyo emocional necesario para navegar por un sistema que, a menudo, parece diseñado para adultos. La burla del juez no solo refleja un desprecio por la inocencia del niño, sino también una falta de formación en el manejo de casos que involucran a menores, lo que puede tener consecuencias devastadoras en su desarrollo emocional y psicológico. La urgencia de abordar esta problemática se hace más evidente cuando se considera que situaciones similares ocurren a diario en diversas partes del país. La falta de protocolos claros y de capacitación para quienes operan dentro del sistema judicial perpetúa un ciclo de desconfianza y trauma en los niños. Muchos de ellos, tras experiencias negativas en la corte, desarrollan una aversión hacia la justicia y el sistema legal, sintiendo que no tienen voz ni representación. Este vacío de conocimiento y sensibilidad puede llevar a que se repitan injusticias y se desestime la importancia de un enfoque centrado en el bienestar del menor. Es fundamental que la sociedad, los abogados y los jueces reconozcan que cada niño en un tribunal es un individuo con derechos y necesidades específicas. La burla del juez, aunque momentánea, simboliza una falta de comprensión que puede tener repercusiones a largo plazo. Las 2 palabras que pronunció el niño no solo fueron un grito de defensa, sino un llamado de atención sobre la necesidad urgente de reformar el sistema judicial para que sea más inclusivo y comprensivo. La transformación de este entorno no solo beneficiaría a los menores en situaciones similares, sino que también contribuiría a una sociedad más justa y equitativa. La historia del niño en la corte no es un caso aislado, es un reflejo de una realidad que necesita ser confrontada. La urgencia de entender y mejorar la forma en que se trata a los menores en el sistema judicial es crítica. A medida que la sociedad avanza, es imperativo que se escuchen las voces de quienes más lo necesitan, asegurando que nunca más un niño se sienta pequeño e impotente frente a un sistema que debería protegerlo. En una sala de tribunal, la atmósfera es tensa. Un niño, con la mirada llena de inocencia y temor, se encuentra frente a un juez que, en un intento de demostrar autoridad, se burla de su situación. La risa del magistrado resuena en las paredes, mientras el pequeño, visiblemente afectado, no entiende por qué su vida se ha convertido en un espectáculo. La escena es emblemática de un sistema que en ocasiones parece olvidar la humanidad de aquellos a quienes debería proteger. El niño está allí por razones que escapan a su comprensión. Quizás es testigo de un incidente que ha marcado su vida, o tal vez es víctima de circunstancias que lo han llevado a este punto. Lo que debería ser un espacio de justicia se transforma en un escenario de humillación. La burla del juez no solo refleja una falta de empatía, sino que también pone de manifiesto un problema más profundo en el sistema legal:
la desconexión entre quienes administran la justicia y aquellos que la viven. Este desencuentro es crucial, ya que afecta la percepción de la justicia en la sociedad. Sin embargo, en medio de esta situación desalentadora, algo inesperado ocurre. Dos palabras, pronunciadas con una claridad que corta la tensión en el aire, cambian el rumbo de la historia. Estas palabras, que podrían parecer simples en un contexto cotidiano, adquieren un peso monumental en el tribunal. La reacción del juez es instantánea. Su rostro, que antes estaba marcado por la burla, se torna pálido. La sorpresa y la incredulidad se apoderan de él, revelando que, a pesar de su posición de poder, es vulnerable ante la verdad. La importancia de este momento radica en la revelación de que incluso aquellos que parecen estar en control pueden ser confrontados por realidades que no pueden ignorar. Las palabras del niño, cargadas de sinceridad y verdad, actúan como un recordatorio de que la justicia debe ser más que un proceso, debe ser un acto de humanidad. Este instante se convierte en un punto de inflexión donde el poder de la voz inocente resuena en un lugar que a menudo se siente frío y distante. A medida que la sala se sumerge en un silencio reflexivo, los presentes comienzan a reconocer la gravedad de la situación. La burla inicial del juez se transforma en un momento de introspección. La mirada del niño, que antes reflejaba miedo, ahora brilla con una chispa de esperanza. Ha desafiado el orden establecido, recordando a todos los presentes que la justicia no debe ser un juego, sino un compromiso con la verdad y la dignidad de cada individuo. Este episodio revela la fragilidad del poder y la fortaleza de la verdad. En un mundo donde las jerarquías a menudo dictan el comportamiento y las interacciones, el niño, con su simple pero poderosa declaración, se convierte en un símbolo de resistencia. Su voz, aunque pequeña, tiene el potencial de resonar más allá de las paredes del tribunal, inspirando a otros a cuestionar y desafiar las injusticias que a menudo se normalizan. En última instancia, lo que comenzó como un momento de burla se transforma en una lección invaluable sobre la importancia de escuchar y valorar cada voz, sin importar su origen. En una sala de audiencias, el ambiente era tenso. Un niño, visiblemente nervioso, se encontraba frente a un juez que, con una actitud burlona, parecía disfrutar del sufrimiento del pequeño. La situación era desgastante, pero todo cambió cuando el niño, con voz temblorosa, pronunció dos palabras que resonaron en la sala: «Tengo miedo». De inmediato, la atmósfera se transformó. El juez, que antes se mostraba despectivo, palideció y su expresión cambió drásticamente. Este momento no solo fue un giro emocional, sino también un ejemplo claro de cómo la vulnerabilidad puede influir en la dinámica de poder. La metodología detrás de este cambio radica en la comunicación asertiva. A menudo, las personas subestiman el poder de expresar sus emociones. En este caso, el niño, al compartir su miedo, logró desarmar al juez. En situaciones similares, es crucial que los individuos, especialmente los más jóvenes, se sientan empoderados para comunicar sus sentimientos. Practicar la identificación de emociones y la expresión de las mismas puede ser un primer paso. Por ejemplo, en un entorno familiar o escolar se pueden realizar ejercicios donde los niños compartan sus miedos y preocupaciones en un espacio seguro, fomentando así la apertura y la confianza. Además, el impacto de estas dos palabras se puede medir en varios niveles. Primero, se observa un cambio inmediato en la reacción del juez, lo que sugiere que la empatía puede ser despertada incluso en las circunstancias más adversas. En un contexto más amplio, este tipo de interacciones pueden llevar a una revisión de los procedimientos judiciales, promoviendo un enfoque más humano en el trato con los menores. Las instituciones pueden implementar capacitaciones para jueces y personal judicial que incluyan técnicas de comunicación efectiva y empatía, lo que podría resultar en un ambiente más comprensivo y menos hostil para los niños. Para que esta metodología sea efectiva, es esencial establecer un marco de referencia claro. Las organizaciones pueden desarrollar programas de sensibilización que incluyan testimonios de niños que hayan pasado por procesos judiciales. Escuchar de primera mano cómo se sintieron puede ser un poderoso motivador para que los adultos reconsideren su comportamiento.
Además, la creación de talleres donde se simulen situaciones de corte puede ayudar a preparar a los niños para enfrentar estos momentos, dotándolos de herramientas para comunicar sus emociones de manera efectiva. La implementación de estas estrategias no solo beneficia a los niños, sino que también transforma la cultura judicial. Al fomentar un entorno donde se prioriza la empatía y la comprensión, se pueden reducir las tensiones y crear un espacio más propicio para la justicia. Por ejemplo, al establecer protocolos que incluyan la evaluación del estado emocional de los menores antes de las audiencias, se puede garantizar que reciban el apoyo necesario durante el proceso. Finalmente, la historia del niño y el juez nos recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Al alentar a los jóvenes a expresar sus emociones, no solo les ayudamos a enfrentar sus miedos, sino que también contribuimos a un sistema judicial más justo y humano. La transformación comienza con un simple acto de valentía: hablar. En una sala de tribunal, la tensión era palpable. Un niño, con la mirada llena de miedo y confusión, se encontraba frente a un juez que, en un intento de desestimar la situación, optó por una burla que resonó en las paredes del recinto. La risa de algunos presentes contrastaba con la angustia del pequeño, quien, a pesar de su corta edad, ya había enfrentado más adversidades de las que muchos adultos podrían soportar. Sin embargo, todo cambió en un instante cuando el niño, en un acto de valentía inesperada, pronunció dos palabras que transformaron la atmósfera: soy valiente. Estas palabras, aunque simples, desataron una serie de reflexiones sobre el poder del lenguaje y la resiliencia ante la adversidad. La psicología del lenguaje nos enseña que las palabras tienen un impacto profundo en nuestras emociones y percepciones. Según estudios de la Universidad de Harvard, el lenguaje positivo puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias. En este contexto, el niño, al afirmar su valentía, no solo desafió la burla del juez, sino que también reclamó su propio poder en una situación que parecía desbordarlo. Este acto de afirmación personal es un ejemplo claro de cómo la autoeficacia se puede cultivar, incluso en los momentos más difíciles. La resiliencia no es solo una cuestión de resistencia, sino de la capacidad de redefinir nuestra narrativa interna. Al hacerlo, el niño no solo dejó pálido al juez, sino que también inspiró a otros a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto en un entorno que a menudo puede ser hostil. A medida que la sala de tribunal se sumía en un silencio reflexivo, se hizo evidente que el verdadero cambio no solo proviene de las palabras, sino de la intención detrás de ellas. Este incidente puede servir como un poderoso recordatorio para los profesionales del derecho y la sociedad en general sobre la necesidad de crear espacios seguros donde las voces de los más vulnerables sean escuchadas y valoradas. La burla del juez, lejos de ser un acto de autoridad, se convirtió en un reflejo de la falta de comprensión y sensibilidad hacia las experiencias de los demás. En este sentido, la educación y la formación continua en temas de empatía y comunicación efectiva son cruciales para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. El caso del niño que se enfrentó a la burla del juez es un ejemplo de cómo la valentía puede surgir en los momentos más inesperados. Nos recuerda que, a pesar de las adversidades, cada individuo tiene la capacidad de influir en su entorno. La historia no solo se trata de un niño que se defendió, sino de una lección sobre la importancia de la dignidad humana y la necesidad de un cambio en la forma en que se lleva a cabo la justicia. En última instancia, la verdadera justicia no se mide solo en términos legales, sino en la capacidad de escuchar y aprender de aquellos a quienes servimos, creando así un sistema más justo y compasivo para todos. En una sala de tribunal, el ambiente es tenso. Un juez, conocido por su severidad, observa con desdén a un niño que se presenta como testigo en un caso complicado. La burla en su rostro es evidente. Su risa sarcástica resuena en las paredes del recinto. Este tipo de comportamiento no es inusual en el sistema judicial, donde la dinámica de poder puede hacer que los más vulnerables, como los niños, sean objeto de humillación. Estudios han demostrado que la intimidación en el ámbito judicial puede tener efectos duraderos en la salud mental de los menores,
incluyendo ansiedad y depresión. American Psychological Association, 2019. Sin embargo, lo que el juez no anticipa es el impacto de las palabras del niño. Cuando el pequeño, con una voz temblorosa pero firme, menciona dos palabras que revelan un secreto crucial, el ambiente cambia drásticamente. La sala se queda en silencio y el rostro del juez se torna pálido. Este giro inesperado en la narrativa recuerda cómo, en situaciones de alta presión, la verdad puede tener un poder abrumador. La capacidad de un niño para alterar la percepción de un adulto en una situación de autoridad resuena con el concepto de resiliencia infantil, donde los menores, a pesar de su vulnerabilidad, pueden demostrar una fortaleza sorprendente. Masten, 2014. La reacción del juez es un claro reflejo de cómo la justicia puede ser influenciada por la información que emerge en momentos críticos. En investigaciones sobre el comportamiento de los jueces, se ha encontrado que las decisiones pueden ser moldeadas por la presentación emocional de los testigos. Lind and Tyler, 1988. Esto sugiere que el impacto de la declaración del niño no solo es emocional, sino que también tiene implicaciones legales. Al revelar información que no estaba en el expediente, el niño no solo desafía la autoridad del juez, sino que también redefine el rumbo del caso. A lo largo de la historia, ha habido numerosos ejemplos donde las palabras de un niño han cambiado el curso de los eventos judiciales. En 2015, un caso en Estados Unidos involucró a un niño que, al testificar sobre un abuso, logró que el tribunal reconsiderara pruebas que inicialmente habían sido desestimadas. Su valentía fue fundamental para que se hiciera justicia. National Child Traumatic Stress Network, 2015. Esta situación resalta la importancia de crear entornos seguros para que los menores puedan expresar su verdad sin temor a represalias. El momento culminante en la sala de tribunal también pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sistema judicial para proteger a los menores. La implementación de protocolos que garanticen un trato justo y humano a los niños testigos es esencial. La capacitación de jueces y abogados en el manejo de testimonios de menores puede contribuir a evitar situaciones de burla y humillación, promoviendo un ambiente más respetuoso y comprensivo. Children's Advocacy Centers, 2020. En conclusión, el poder de las palabras de un niño en un tribunal puede ser transformador. La historia del niño que logró dejar pálido al juez subraya la importancia de escuchar a los más jóvenes y reconocer su capacidad para influir en la justicia. La valentía de los niños no solo merece ser celebrada, sino que también debe ser protegida y fomentada en todos los ámbitos, especialmente en aquellos donde su voz puede marcar una diferencia significativa. En el relato, un niño se encuentra en una situación de vulnerabilidad al enfrentar a un juez que, desde el inicio, parece burlarse de su inocencia y fragilidad. La escena se desarrolla en un ambiente tenso, donde la figura de autoridad utiliza su poder para menospreciar al menor, lo que genera una atmósfera de injusticia y desamparo. Sin embargo, el giro inesperado ocurre cuando, en medio de la burla, el niño pronuncia dos palabras que cambian radicalmente la dinámica del juicio. Estas palabras, cargadas de significado y valentía, no solo sorprenden al juez, sino que también revelan la profundidad de la situación del niño, transformando su posición de víctima a una de empoderamiento. A medida que avanza la narrativa, se hace evidente que la percepción del juez sobre el niño se ve alterada. Las palabras del menor no solo impactan a quienes están presentes en la sala, sino que también provocan una reflexión más profunda sobre el papel de la justicia y la empatía. El juez, al verse confrontado por la sinceridad y la fuerza del niño, comienza a cuestionar sus propios prejuicios y la manera en que ejerce su autoridad. Este cambio de perspectiva es crucial, ya que pone de manifiesto la importancia de escuchar y valorar las voces más vulnerables en situaciones de desigualdad. El relato también toca temas como la resiliencia y la lucha por la dignidad. El niño, a pesar de su juventud y la adversidad que enfrenta, demuestra una fortaleza interna que desafía las expectativas de quienes lo rodean. Su capacidad para articular sus pensamientos y sentimientos en un momento tan crítico resalta la necesidad de dar espacio a las narrativas de aquellos que a menudo son silenciados.
A través de esta experiencia, se invita al lector a reflexionar sobre cómo las palabras pueden ser herramientas poderosas para la transformación social y la reivindicación de derechos. Finalmente, el desenlace de la historia se acerca y la tensión acumulada a lo largo del relato se prepara para resolverse. La reacción del juez tras escuchar las palabras del niño promete un cambio significativo en el rumbo del juicio. La incertidumbre que rodea este momento culminante sugiere que la justicia no siempre se presenta de la manera esperada y que a veces un acto de valentía puede tener repercusiones que trascienden el ámbito personal. La historia nos deja en un punto crítico, donde la esperanza y la posibilidad de redención se entrelazan con la realidad de un sistema que a menudo falla en proteger a los más vulnerables. En este contexto, la audiencia se encuentra en un umbral, lista para descubrir cómo se desarrollará la resolución de este conflicto. Las palabras del niño han sembrado una semilla de cambio, y la expectativa de lo que vendrá es palpable. La narrativa nos invita a reflexionar sobre el poder de la voz y la importancia de la justicia, mientras nos preparamos para el desenlace que promete ser tanto revelador como conmovedor. En un tribunal donde la justicia debería prevalecer, un juez se burla de un niño, un acto que no solo hiere la dignidad del menor, sino que también pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial. Este episodio resalta la necesidad de una reflexión profunda sobre el trato que reciben los más vulnerables en situaciones de alta presión. La burla, aunque aparentemente inofensiva, tiene consecuencias devastadoras en la autoestima y el desarrollo emocional del niño, lo que podría llevar a problemas a largo plazo en su vida. Sin embargo, un giro inesperado ocurre cuando el niño, con una valentía admirable, pronuncia dos palabras que transforman la atmósfera del tribunal. Este momento no solo deja al juez pálido, sino que también abre la puerta a una discusión más amplia sobre el respeto y la empatía en el ámbito judicial. Para abordar esta problemática, es fundamental implementar programas de capacitación para jueces y personal judicial que enfaticen la importancia de la sensibilidad hacia los menores. Estos programas deben incluir talleres sobre comunicación efectiva y manejo de emociones, así como sesiones de sensibilización sobre el impacto que sus palabras y actitudes pueden tener en los niños. La meta es crear un entorno donde los menores se sientan seguros y respetados, lo que a su vez fomentará una mayor confianza en el sistema judicial. Además, es imprescindible establecer protocolos claros que regulen el comportamiento de los jueces en la corte, asegurando que cualquier acto de burla o desdén sea sancionado adecuadamente. La colaboración con organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa de los derechos de los niños puede ser un paso decisivo. Estas entidades pueden proporcionar recursos y apoyo para desarrollar campañas de concienciación que informen a la sociedad sobre la importancia de tratar a los menores con dignidad en todos los ámbitos, especialmente en el judicial. Al unir esfuerzos, se puede crear un movimiento que no solo abogue por el respeto hacia los niños en la corte, sino que también promueva la reforma del sistema judicial para que sea más inclusivo y compasivo. La expectativa es que, a través de estas iniciativas, se logre un cambio cultural que beneficie a las futuras generaciones. Finalmente, es esencial establecer un mecanismo de retroalimentación, donde los niños y sus familias puedan expresar sus experiencias en el tribunal. Esto no solo permitirá identificar áreas de mejora, sino que también empoderará a los menores al darles voz en un sistema que a menudo los silencia. La implementación de encuestas y foros de discusión puede ser una herramienta valiosa para recoger estas opiniones y hacer ajustes necesarios en los procedimientos judiciales. El objetivo es construir un sistema que no solo administre justicia, sino que también lo haga de manera humana y respetuosa, garantizando que ningún niño vuelva a ser objeto de burla en un lugar que debería ser sinónimo de protección y equidad. En conclusión, el caso del niño en la corte es un llamado urgente a la acción. Es momento de transformar la forma en que se trata a los menores en el sistema judicial, asegurando que cada voz, sin importar cuán pequeña sea escuchada y valorada. La justicia debe ser un refugio, no un campo de batalla. La escena en la corte,
donde el juez se burla del niño, se convierte en un punto de inflexión que revela la fragilidad de las dinámicas de poder y la percepción de la justicia. A primera vista, la risa del juez parece un símbolo de autoridad, un recordatorio de su posición. Sin embargo, esta burla se transforma drásticamente cuando el niño pronuncia dos palabras que, aunque simples, poseen un peso extraordinario. Esas palabras no solo alteran la atmósfera de la sala, sino que también desnudan la hipocresía del sistema judicial que, en su esencia, debería proteger a los vulnerables. El niño, a pesar de su juventud e inexperiencia, se convierte en el catalizador de un cambio inesperado, mostrando que la verdad, aunque a menudo silenciada, tiene el poder de desarmar incluso a los más poderosos. Al analizar esta narrativa a través del prisma del modelo 512H, se hace evidente que cada elemento juega un papel crucial en la construcción del mensaje central. La situación, el contexto y los personajes se entrelazan para crear una reflexión sobre la justicia y la dignidad humana. La pregunta de ¿qué? Se convierte en un llamado a la acción, mientras que el cómo y el por qué nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la autoridad y la empatía. Este relato no solo es una crítica al sistema, sino también una invitación a reconocer la valentía que reside en aquellos que, a pesar de las adversidades, se atreven a alzar la voz. La transformación del juez, al quedar pálido ante la revelación del niño, simboliza la posibilidad de redención y cambio que todos llevamos dentro, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad puede brillar con fuerza. En última instancia, esta historia nos enseña que la justicia no es un concepto abstracto, sino un compromiso tangible que requiere valentía y autenticidad. La capacidad de un niño para cambiar el rumbo de una situación adversa nos inspira a ser agentes de cambio en nuestras propias vidas y comunidades. Nos recuerda que, aunque a menudo nos sintamos pequeños frente a las estructuras de poder, nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto significativo. La verdadera justicia comienza cuando decidimos no permanecer en silencio y, en lugar de eso, levantamos la voz en defensa de lo que es correcto. Así, al final, la historia del niño y el juez se convierte en un poderoso recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el potencial de desafiar las normas y crear un mundo más justo, donde la risa no sea una burla, sino un símbolo de esperanza y transformación.